Dios les bendiga, hermanos. Esta mañana vamos a tocar uno de los temas que ya más de alguna vez hemos tenido acá en esta iglesia, pero lo hacemos por una necesidad. Así que, hermanos, que Dios les ayude y me ayude esta mañana a desarrollar estos conocimientos. Pues, hermanos, miren, qué hermoso es comprender que cuando yo oro y mi oración va de acuerdo al plan divino, la contestación es grande. ¿Lo creen eso ustedes? Así que fíjense, una de las oraciones que yo he admirado, y no de gente que conoce 100% la Biblia, pero pidieron de acuerdo al plan divino. Y voy a decir esto. Hubieron unos hombres que se llamaron reformadores a principios del siglo XVII. En Inglaterra. Estos hombres estaban en el tiempo difícil de la historia. Porque fíjense, esta semana estuvimos estudiando cómo es que podemos reformar nuestra vida. Y saben que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia de reformas. Eso dice Mark Finley. La iglesia adventista es una iglesia de reforma, y eso alegra mi corazón porque tiene que ser así. Los hermanos de Inglaterra estaban contentos porque eran reformadores, aunque la diferencia entre la iglesia papal y la iglesia anglicana casi no se veía la diferencia, pero había una cosa cruel en ese tiempo. ¿Cuál era la cosa cruel? En que la iglesia católica había dicho un dicho y mal dicho. ¿Cómo es este dicho? Vamos a ver. Fíjese. Los papistas decían: si conquistamos al rey, o al presidente, o a los príncipes, por medio del poder del país o provincia, nosotros podemos traer al mundo a la iglesia. ¿Cómo era el decir de ellos? Que por medio del poder civil o del gobierno podían atraer al mundo a la iglesia. Pero el resultado fue al revés. La iglesia fue al mundo. ¿Qué les parece? ¿Les parece eso? ¿Cómo es lo correcto? ¿Ir al mundo o que el mundo venga a la iglesia? Es que la iglesia tiene que ir al mundo a enseñarles. Pero en el tiempo papal la iglesia dejó al mundo a ser como el mundo es. Es un fracaso, ¿verdad? Así que por medio del Estado, es decir, la iglesia papal conquistaba al rey, y por medio del poder del rey dominaba por la fuerza. O sea, es decir, si usted no iba a misa, era multado. Y si no hacía caso, preso. Y si estaba en contra de sus creencias que no eran bíblicas, usted una sola cosa le tocaba: ser quemado en la hoguera. Entonces la iglesia anglicana se había separado de la iglesia católica, aunque no había mucha diferencia en lo que hacían. Pero entonces, a principios del siglo XVII cayó un rey en Inglaterra muy cruel. Dijo este anuncio: los puritanos, así le decía a los reformadores, los puritanos que no se sujeten a las leyes de nuestra Santa Madre Iglesia tendrán un camino: prisión, privación, expulsación del país o la hoguera. Entonces todos los reformadores dijeron: Inglaterra para nosotros
ha dejado de existir. Y empezaron a huir fuera de la del contorno del país de Inglaterra. Y huyeron, dejando sus propiedades. ¿Es fácil eso? Dejaron sus propiedades, sus casas y todo por permanecer en el corazón un mensaje que la Biblia se los daba. Solo por estar de parte de lo que habían aprendido, dejaron todo. Y se fueron de Inglaterra. Fueron perseguidos, encarcelados, pero los que pudieron huir, salieron y se embarcaron y fueron a parar a las playas de Holanda. Fíjense qué interesante, les voy a contar esta pequeña historia. ¿Se acuerdan del texto que leímos, verdad? San Juan capítulo 8, versículo 12. Dice que Jesús es la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz ¿de qué? La luz de la vida. Ahora fíjense. Estos hombres siguieron a Cristo. Aunque no habían aprendido todo, estaban caminando en favor de la justicia. Y llegaron a Holanda, donde tuvieron que aprender miserablemente a lo que podían. Allá eran trabajos mecánicos y cosas así. Sin embargo, ellos se acoplaron y no anduvieron con quejas. No anduvieron con quejas ni nada penoso, sino que se acostumbraron a gozarse, a estudiar la Biblia sin que nadie les perturbara. Holanda les brindó los brazos y aunque ellos eran libres para estudiar su Biblia, es el gozo más grande que había en sus corazones. Ahora fíjense. Pero ellos se arrodillaban cada noche y decían: Señor, nosotros quisiéramos, decían ellos, que cuando nuestros hijos crezcan tengan un lugar donde poder estudiar la Biblia feliz sin que nadie les estorbe. Queremos, Señor, suplicarte que nos des un lugar. Este país ya no es nuestro. ¿Dónde podemos ir y tener un lugar donde nuestros hijos puedan estudiar la palabra tuya libremente? Esa era la oración de los que habían huido allá en Holanda. Y Dios les estaba señalando al norte, las montañas vírgenes, al otro lado del mar. Dios les estaba señalando: allá los quiero enviar. Y déjenme decirles, 50 estados les regaló el Señor a su petición. Gloria a Dios por eso. Les contestó el Señor. 50 estados les regaló. ¿Son chiquitos? Solo Texas tiene más de 800 millas a lo largo. ¿Qué les parece? Entonces vinieron los hermanos y se armaron para venir a visitar las montañas vírgenes que estaban al norte de Holanda. Antes de partir, y esto es lo que quiero llegar, quiero hablar de dos hombres antes de entrar al tema. El pastor de ellos, Juan Robinson. Un hombre de Dios que yo no lo voy a olvidar mientras viva. Sonó la trompeta para despertarlos y les dijo: hermanos míos, les dijo, antes que vosotros toméis camino, les dijo, siento que por mi enfermedad no los voy a volver a ver, les dijo. Pero sabed esto, que vosotros iréis a la tierra que Jehová vuestro Dios nos da. Mire, este territorio es la moderna Canaán, ¿sí o no? Este país es la moderna Canaán que todo el mundo quiere venir acá, ¿o sí o no? El sueño americano, dicen por allá. Ahora fíjense, Robinson les dijo: vosotros iréis a donde Jehová mi Dios les está señalando, y bien haréis, les dijo, porque Dios os dará la tierra que pedís. Pero antes de iros, quiero deciros estas palabras. No suceda con vosotros lo que sucedió con los descendientes de Juan Hus. ¿Ustedes saben quién era Juan Hus? ¿No saben? Ustedes, quiero que no les pase lo que les ha pasado, les dijo, a los descendientes del conocimiento de Jerónimo, a los que conocieron a los que hicieron a Martín Lutero, les dijo. ¿Por qué les digo esto? Les dijo Robinson. Porque ellos no han aprendido más de la luz que ellos descubrieron. Yo les digo esto, les digo, nosotros no tenemos toda la luz en la cual debemos andar.
Jehová tiene más luz en su santa palabra, les dijo. Ustedes tienen que ir ahí a la Biblia y en paz, en esa nueva tierra que Dios os dará, estudiarla y aprender el amor santo y sagrado de nuestro Padre Celestial para que conozcáis su voluntad, porque hasta aquí no conocemos mucho, les dijo. ¿Haréis eso? Y os lo prometieron. Se embarcaron y vinieron por medio del Atlántico y llegaron a Massachusetts. Allí implantaron la primer colonia, con trabajos difíciles y crueles. Sin embargo, ellos empezaron a acoplarse. 11 años después, vino otro grupo. Vinieron como 3,000 personas, como 7,000 personas, y formaron 3 primeras colonias. Era hermoso observar que aquellas personas que habían venido, entre ellas no había un ladrón, no había un adúltero, no había un mendigo. Aquello parecía un Edén. Hermanos, claramente está establecido que la palabra de Dios es el libro de los libros, su palabra, señores. Nunca se vio semejante cosa tan preciosa como en ese tiempo. Todos iban a la iglesia y todos adoraban a Dios de corazón. Pero en el segundo envío que vino otro hombre que se llamaba Rogelio Williams. Rogelio Williams vino a ellos y les dijo: hermanos míos, he observado que todo el mundo viene a la iglesia. ¿Es porque ellos quieren o es porque ustedes los obligan?, les dijo. ¿No será que se les ha pegado algo de la iglesia papal?, les dijo. Y alguien le dijo: está dicho, se levantó uno y le dijo: está dicho que la iglesia es prosperada cuando nuestros jueces obligan a todo el mundo a asistir. Hacéis mal, les dijo. No es correcto lo que estáis haciendo. Nadie puede ser obligado a adorar a Dios, les dijo. Porque si obligáis, ya no viene del cielo. Eso ya no viene del cielo. Por tanto, les dijo, hay que hablarle a la gente al corazón para que los jueces juzguen al malo y la iglesia juzgue a sus miembros. Porque qué cosa es esto de que haréis hipócritas a los hombres obligándolos a dar diezmos que no quieren dar. Y es más, les dijo Rogelio Williams, ¿cómo es que los jueces por tratar de tener un puesto público van a ser hipócritas al querer decir que son cristianos? Y por haber dicho esas palabras, aquí en Massachusetts lo persiguieron y quisieron matarlo, y el hombre se les escapó en un crudo invierno, entró a las montañas y se escondió. Rogelio Williams, por decir la verdad, llegó al bosque y dice: tan cruel estaba el frío que un hueco de un árbol era mi morada para no morirme. Y los cuervos me dieron comida como a Elías, si no yo hubiera muerto, dice él. Y los indios, los nativos, lo recogieron, lo calentaron, le dieron de comer. Y cuando él volvió en sí, empezó a hablarles del amor de Cristo. Y los ganó para Cristo. Además, empezó y se vino para Rhode Island. Yo no conozco ese lugar, ha de estar. Y ahí empezó a hacer un estado donde el pastor juzgaba a la iglesia y el juez juzgaba al que andaba mal. Y inmediatamente se llenó el lugar porque les pareció y se engrandeció más que las demás colonias. Y al ver eso, lo que había hecho Rogelio Williams fue la piedra de toque para que los 50 estados ahora vivamos una libertad religiosa. El pastor juzgue a su iglesia y el estado al que hace el mal. Esa es la gran ganancia y poder la cual ha engrandecido a estos 50 estados. Ahora déjenme decirles, cuando ya se estaban formando más de las 3 colonias, allá en Europa se descubrió y se decía: allá en el norte hay lugar para mucha gente y hay oro, hay plata, hay dinero, hay negocio, hay ganado, hay tierra. Y se vinieron los ambiciosos y poblaron este país.
¿Y dónde está la historia de estudiar la Biblia? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿con qué disposición entraron a los Estados Unidos? La mayoría de los que estamos aquí somos latinos. ¿Cuál fue el plan de venir acá? Hacer dinero. ¿Pero por qué Dios la dio? ¿Para hacer dinero? ¿Para qué Dios regaló estos 50 estados? ¿Con el fin de que qué? De que estudiásemos la Biblia y le conociéramos en paz. ¿Es lo que estamos haciendo? Quisiéramos trabajar 23 horas y descansar una. Ese no es el sueño de Dios. Por eso no lo dio los Estados Unidos, no lo dio para eso. Pero lo hizo con un fin. De aquí, cuando se aprobó en el 1787 la Carta Magna que hace grande este país, esto culminó al mundo entero y muchos países de donde somos nosotros también dijeron hagamos igual. En mi país también se estudia la Biblia en paz. Gloria a Dios por eso. Porque de aquí Dios quiso dar un modelo al mundo. Solo los países rojos son los que están contra nuestro país, que es los Estados Unidos, que ahí no permiten la libertad de estudiar la palabra de Dios. Pero Dios bendijo al mundo en la oración que hicieron nuestros reformadores en el pasado. Pero ¿qué pasó con el conocimiento de Dios? Fíjense que les voy a decir esto. Los descendientes de las reformas se murieron. Pero hay un grupo que Dios levantó en 1844. ¿Quiénes son? Díganmelo. 1844. ¿Qué grupo Dios levantó? El movimiento adventista. Gloria a Dios por eso. ¿Es usted adventista? Ahora, entonces, ¿por qué somos adventistas? Porque esperamos el advenimiento de Dios, del Señor Jesucristo. Ahora miren, qué hermoso es entender la gran promesa del pronto advenimiento de Cristo. Qué hermoso es entender. ¿Qué dijo el rey David? Dijo, Jerusalén, santa ciudad donde Dios vendrá, dice, se levantará y levantará todos los confines de la tierra para que se gocen con él. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué dijo Enoc séptimo desde Adán en San Judas 14? Dijo, el Señor Jehová es venido con sus santas decenas de millares. ¿Qué dijo Job? En Job capítulo 19 versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y sobre el polvo me levantaré y con mis ojos veré al Rey. Qué poderoso, qué hermoso, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, les puedo seguir citando textos del pronto regreso de Jesús. ¿Por qué digo esto? Esa esperanza, esa promesa debe estar en nuestro corazón. Debe vibrar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro Rey ha de venir. ¿Por qué ha de venir? Y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sí o no? Fíjense que cuando pienso en esto, es que yo créanlo, personalmente lo digo, yo cuando estudio su palabra, me entra hasta como una preocupación en mi vida. Porque fíjese, yo toco estos temas, aunque sean repetidos, para que comprendamos la necesidad que hay. ¿Quién me podría hablar esta mañana acerca de la primer señal que anunciaron la venida de Cristo? La primer señal que Dios mandó con poder. Porque imagínense, estoy hablando acerca de Apocalipsis capítulo 6, 12. Cuando el Señor en San Mateo capítulo 24 versículo 29 habla de estas cosas. Él las aseguró y las explicó. Pero en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 está la primer señal que anuncia el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es el gran terremoto de Lisboa. Pero ¿sabe qué les voy a decir? Una de las cosas preciosas que yo he descubierto en el Evangelio es esto: que todos tenemos un libre decisión, un libre albedrío, dicen, ¿verdad? Pero tenemos una libre decisión en nuestras propias vidas. Es que tú
tienes la oportunidad en este tiempo en decidir con tu vida. Nadie te puede obligar. Tú eres solo con Dios. De aquí del púlpito, lo único que hace el predicador es mover el corazón en el nombre de Dios para que podamos estar listos ese día. ¿Les parece? No es un regaño lo que estoy haciendo, nunca es regaño. Es nada más un conocimiento para tu vida. Ahora miren, ¿cuál fue, dijimos, la primer señal que anunciaba el pronto regreso de Cristo? Dijimos que era el terremoto de Lisboa. Hermanos, ustedes me podrán decir, pero si es que el terremoto de Lisboa, han habido muchos terremotos. Fue asombroso lo que pasó ahí. Hermanos, se movió toda Europa. Se movió España, se movió Australia, se movió Groenlandia, se movió. Y el punto importante, mire, cerca de Portugal, ciudades desaparecieron sin que ningún cuerpo apareciera. 8,000 personas desaparecieron, las montañas temblaron, se vio fuego en medio de ellas. El mar se recogió, las playas quedaron solas y de repente el mar se vino sobre la tierra a muchísima altura y lamió los pueblos que estaban alrededor de él. Hermanos, en 10 minutos desaparecieron 90,000 personas en aquel tiempo que la población no era tan extensa como ahora. Lo que pasó en Lisboa, eso fue triste, hermanos. Si ustedes estudiaran esa historia, les conmoviera el corazón con esa señal, conmovió al mundo, hermanos. Según Apocalipsis capítulo 6, 12, el terremoto de Lisboa fue tremendo. ¿Qué otra señal dice Apocalipsis 6, 12? Ahora fíjense lo que dice acerca del oscurecimiento del sol. Eso sucedió exactamente en las ciudades jóvenes de los Estados Unidos. 1780, según la profecía de Apocalipsis 6:12. 1780 en Nueva Inglaterra. Yo no conozco por esos lados, pero en Nueva Inglaterra y la mayor parte de todos los Estados Unidos, a las 9 de la mañana se oscureció. Y no estoy hablando de ese oscurecimiento que hace a las 6 de la tarde el sol. La gente volvía pegándose en el pecho y golpeándose la cara, afligidos, creyendo que había llegado el fin del mundo. Porque la oscuridad que había no era común. ¿Ustedes han oído hablar de la oscuridad que hubo entre Faraón y los que huían de Egipto? Desde ese tiempo no ha habido otra oscuridad semejante. Porque no se veía nada. Ni con luz artificial no se veía nada. Y se vivieron cosas extrañas en Nueva Inglaterra, que la gente creía que Dios había cerrado la vida sobre el planeta. A las 5 de la tarde el sol se vio de nuevo en el cielo, pero negro como silicio. Y se oscureció y se le llamó la noche larga. A las 9 de la noche apareció la luna roja como sangre. Los grandes astrólogos no le han hallado ningún detalle por qué sucedieron esas cosas. No fue un eclipse, no fue nada de eso. Están asombrados, no entienden qué fue lo que pasó. Y la tercera señal, hay otra señal. ¿Cuál es la otra señal? A ver. Y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Muy bien, fíjense. Otro detalle importante, hermano. La tercera señal. La tercera señal está hablando de que las estrellas del cielo cayeron como cuando la higuera es movida por un gran viento. ¿Usted no ha leído acerca de lo que pasó esa noche? Que dicen que a la luz de las estrellas, leían el periódico en los balcones. Fue tremenda esa cosa, asombró al mundo la tercera señal. Pero hubo otra que no puede negarlo al mundo. 1844, ¿qué fue lo que sucedió?
¿Qué fue lo que sucedió en 1844? El gran chasco, pero no fue chasco, sino que Dios estaba dando a terminar y movió al mundo para que la profecía más larga de tiempo concluía con su tiempo en 1844, y a partir de ahí no hay tiempo medido, caballeros y damas y caballeros. No hay tiempo que se mida. ¿Por qué? Porque se terminó el tiempo de profecía. Y según Apocalipsis 6, 12 al 17, ¿qué sigue después de estas señales? ¿Qué sigue? La venida de nuestro Redentor. ¿Qué les parece? Es necesario que entendamos que estamos ante los umbrales del pronto regreso ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo les digo una cosa, hermanos, que es necesario que como pueblo de Dios vivamos un tiempo de reforma en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el tiempo lo demanda de nosotros. Hay un texto que yo quisiera comparar con ustedes esta mañana. Ese texto está en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 35. Voy a pedir a mi hija que lo lea, por favor. 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Muchas gracias, señor. Fíjese qué interesante lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la gente que estaba alrededor de él. Andad entre tanto que tenéis luz. No sea que os sorprendan, ¿qué cosa? Las tinieblas. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Descuidar este tesoro que hemos conocido es peligroso. Yo he visto personas que han entrado a la iglesia y que han tomado tan livianamente estas cosas. Andan tan perdidas, más perdidas que si nunca hubiesen conocido las cosas santas del Señor. Porque entre tanto que andamos en esta luz, Dios ha prometido alumbrarnos y darnos luz. Porque yo les puedo decir, si no nos preocupamos por esta luz, ustedes piensan que esta luz que ustedes tienen en su corazón conmigo esta mañana, la tenemos porque ahí anda, y ahí la vamos a tener siempre. Pensamos eso, nos equivocamos. Hay un texto, Colosenses 2:2. Fíjese qué interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por favor. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ok, muchas gracias. El misterio de Dios no es para cualquier persona. El misterio de Dios va a ser revelado solamente a aquellos que han procurado estar cerca de nuestro Padre Celestial. A aquellos que han querido en su corazón estar cerca de Dios. A aquellos que le han buscado de madrugada, que le han buscado continuamente. Para eso es el secreto de Dios. No es para aquel que descuida. No, Señor, lo siento, me duele decirlo, pero no es así. Hay una seguridad muy buena que esta mañana está para el pueblo de Dios. Y voy a decir esto. Dios sabe que en la iglesia hay personas humildes que no tienen mucha lectura. En los 10 mandamientos de la ley de Dios está el secreto de la sabiduría. Por lo menos nuestros hermanos tienen que meditar día y noche en los 10 mandamientos, porque es la voluntad que demuestra en la persona que ama a Jesús y no se quiere separar de Él. Pero si encontramos un espíritu frívolo que nos parece que esto es así, que
No, señores, el secreto de Dios es para los que aman al Señor Jesucristo. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué? Voy a poner 2 ejemplos esta mañana para que veamos y vamos a hacer una comparación para que veamos lo que va a suceder. Vamos a ver. Fíjense, en el libro de Lucas encontramos una gran verdad que yo quisiera comparar con lo que estoy tratando de ejemplificar esta mañana en base a nuestra vida. Israel fue un pueblo que se le dieron a conocer los misterios de Dios. Se le dieron a los israelitas el conocimiento del rumbo de este planeta. Es más, se le dieron a conocer el tiempo del nacimiento del Mesías. Ahora veamos qué pasó con el nacimiento del Mesías. Vamos al libro de Lucas capítulo 2 versículo 4 al 6. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Sigo? Sí, está bien, gracias. Ahora fíjense. María y José vinieron desde Galilea hasta Belén de Judea. Vinieron porque les tocaba empadronarse en su ciudad natal. Pero María estaba embarazada. Y la profecía marcaba que su hijo iba a ser exactamente un hombre de Judea, de la ciudad de Belén. Y cuando vinieron a empadronarse, María y José vinieron a Belén de Judea. Y estando aquella pareja humilde como campesinos entrando en Belén, y estando la ciudad llena de gente, vinieron ellos suplicando albergue para que el niño naciera. Era una necesidad esa. Yo les pregunto, uno puede andar normal, ¿no? Por ejemplo, yo y mi esposa podemos ir a una ciudad y si no hay un lugar los podemos quedar en una acera. Pero una mujer que da a luz llegó a Belén y pidieron que por favor les dieran dónde dormir esa noche porque ella andaba en los días de su alumbramiento. ¿Qué dijeron los ciudadanos de Belén de Judea? No, señor, mire, no tenemos oportunidad aquí. No tenemos lugar para ustedes. Así que no pueden entrar acá. Anduvieron de aquí y allá buscando lugar. ¿Quién les brindó albergue? ¿Quién estaba preparado? Hermano, esto ¿quiénes lo sabían? En la profecía de Daniel 9 y 8 está especificado el tiempo del nacimiento del Mesías. En Miqueas 5:2 está que Cristo iba a nacer ahí. ¿Y cuántos le esperaron? No hubo uno que le esperara. Ahora yo quiero experimentar un texto para que vean ustedes lo que está dicho del pueblo de Dios en este día, en este tiempo. Yo quiero que busquemos San Mateo 24, versículo 30. A ver qué dice. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Muchas gracias. Ahora miren qué interesante, hermano. Dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y qué sigue? ¿Qué palabra sigue? Y se lamentarán. ¿Quiénes son los que se van a lamentar? ¿Ustedes creen que los ignorantes? ¿Ustedes creen que los incrédulos se van a lamentar? Los incrédulos no van a entender qué pasa. ¿Quiénes son los que se lamentan? Los conocedores de su palabra.
Los que tuvieron en poco este conocimiento, que vienen a la iglesia y se invitan a formar parte de la iglesia. Se les invita a estudiar la Biblia y por aquí les entra y por allá les sale. ¿Dónde está el esmero para salvar nuestras vidas? ¿Qué fue lo que pasó con María y José? Llegaron suplicando un lugarcito para que el niño naciera. ¿Quién le esperó? ¿Dónde estaba el vigilante? ¿Dónde estaba el centinela con sus ojos agudos para ver quién venía y quién se retiraba? ¿Qué hizo el centinela? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el centinela? ¿Dónde están los ancianos? Los príncipes de Judea, ¿dónde están? ¿Dónde estaban aquellos hombres barba blanca con sus mantos blancos? ¿Dónde están sus túnicas? ¿Dónde está su saberdo, su versado? ¿Dónde? Caballeros y damas, esta mañana yo digo, en realidad, yo estoy haciendo reflexionar a la iglesia para que veamos que estamos ante un peligro que nos puede pasar. A mí me puede pasar. Si yo vengo y me paro aquí y les hablo de cosas bonitas, que esto es así, que jajaja y que aplauso. Eso, señores, eso a mí no me gusta porque es necesario que entendamos lo que está por pasar. Nadie vino. ¿Y dónde fue a parar María y José? Díganme, ¿dónde fue a parar? A un establo. El rey del universo, el regalo más grande que esta tierra ha recibido, fue a parar ¿a dónde? ¿No creen ustedes que es para que duela el corazón? ¿No creen ustedes que es para que nos avergoncemos? ¿Qué pasó con los que estudiaban la Biblia, pues? Sin embargo, nuestro Redentor nació en un pesebre. No hubo quien lo recibiera. Y tremendo el ángel de la misericordia baja del cielo con gran poder y busca en toda Judea quien estaba esperando al gran rey. Y no hubo uno y estaba triste, iba de regreso al cielo. ¿Qué mensaje doy? Nadie espera al rey. ¿Qué hago? El ángel no hallaba qué hacer. Pero allá en una montaña, al lado de un valle, había unos hombrecitos pobres, sencillos, de rodillas, suplicando: Señor, este que ha nacido, ¿quién será? Este que tiene 1 año. Dicen que le han puesto Juan, este no es el Mesías. ¿Cómo hacemos para entender cuándo vendrá tu hijo? Cuando el ángel vio eso, vino con poder y gloria a aquellos pastorcillos y les alumbró el ángel y les dijo: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que ha nacido entre vosotros al rey que esperás. Y entonces les dio detalles dónde estaba el niño. Y los ángeles con poder dijeron: lo halléis echado en un pesebre. Y se abrió el coro celestial y cantaron honra y gloria para Dios de los cielos por su gran bondad de mandar un Salvador a los hombres, hermanos. ¿Dónde estaban los hombres grandes? ¿Dónde estaban los hombres de Dios? ¿Dónde están los que se sentaban en el templo a escuchar? ¿Dónde están los que tenían los pergaminos? ¿Dónde están? ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué había pasado el gran templo precioso adornado con oro y plata? Hermano, ¿es necesario hablar estas cosas? Díganmelo sí o no. O me callo y hablamos de poesías y que todo bla 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 y aplausos. ¿Les gusta eso? Tengo que sonar la trompeta, hermanos, porque es necesario. Había unos hombres, estoy hablando de San Mateo capítulo 2, versículo 8 en adelante, descendientes de los persas, algo penoso, hermano, que habían estudiado los pergaminos de Balaán, aquel que se rebeló contra Dios, que se volvió adivino, y habían estudiado donde decía: estrella se levantará de Judea, y será que Dios hará maravillas. Había estudiado todos los pergaminos que Balaán se le habían sido revelados. Y en la descendencia no olvidaron aquella gran profecía. Y al darse cuenta que habían estudiado las profecías que estaban marcadas por Daniel, vinieron en busca del gran rey.
Y por sus planes estar de acuerdo con el cielo, ¿qué les hizo el Señor? Les alumbró una estrella, los guió y los llevó hasta donde estaba el gran rey nacido. Y le ofrecieron incienso, oro y mirra, tesoros pequeños, pero que con amor lo hicieron, porque Él se merecía todo lo que hay en el mundo, ¿sí o no? Hermanos, es una tristeza hablar, pero esto es para que nosotros entendamos una cosa. Andad entre tanto que tenéis que. ¿Qué es la luz? Pregúntense ustedes, ¿qué es la luz? Es conocer al Mesías y seguirle, aunque dejemos los pellejos por el camino. ¿Ok? En realidad, hermanos, es triste esto, que no nos pase. Por eso lo estoy estudiando, porque para nosotros hay remedio. Para nosotros, el pueblo adventista, hay remedio para remediar estas cosas. Tenemos luz ahorita, ¿sí o no? Y estamos vivos y Cristo está con nosotros esta mañana. Hay esperanza. Por eso lo estoy hablando, porque hay esperanza para nosotros. No quiero hablar después que no haya esperanza. Ahora fíjese, pasó otro detalle interesante ahí. En el libro de Lucas capítulo 2, versículo 23 al 25. Quiero que mi hija lo lea, por favor. 2:23. Lucas 2:23. Miren lo que pasó ahí también. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones conforme a la ley del Señor. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin ver antes al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, Simeón fue al templo, y cuando los padres entraban con el niño Jesús a cumplir lo que requería la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, conforme a tu promesa, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaban de todo lo que decían de él. Y Simeón los bendijo. Luego dijo a su madre María: Este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel por señal de contradicción, y para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones, mientras que a ti una espada traspasará tu corazón. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Fíjense qué interesante, hermanos. ¿Cuántas tribus eran en Israel? ¿Cuántas tribus habían? 12 tribus. La única que escribía en los libros donde nacían los niños, la única tribu, cada primogénito que nacía en Judea era escrito en un libro especial. Por supuesto, cada tribu hacía lo mismo. Pero en Judea, cada primogénito era escrito aparte en un libro especial. ¿Por qué? Desde los tiempos de Moisés fue escrito en un libro especial los primogénitos. ¿Por qué razón? Porque un día ese libro iba a ser glorioso con el nombre de Cristo Jesús. Pero hermanos, este es el punto que me duele a mí. Y yo quisiera que los que estamos escuchando esta narración nos sirva. El sacerdote de turno había cumplido su misión, como quien dice: estoy aquí, digamos, en un puesto público, estoy haciendo lo que me mandan a hacer, sin devoción, sin nada. En el cumplimiento del tiempo,
vino María y José trayendo en brazos al niño, trayendo en sus brazos aquel gran regalo, aquel gran regalo que el hombre no es digno de recibir. Vinieron al sacerdote de turno, y aquel sacerdote de turno tomó al niño como un niño común, lo agarró en brazos, lo escribió en el libro, agarró los dos palominos, los degolló sobre el altar del sacrificio y meció al niño encima del altar. Y simplemente lo regresó a los brazos a sus padres. No ardió en él ni una nada, no sintió absolutamente nada. Tomó a aquel niño como cualquier niño, ni a un niño común se toma solo por tomarlo, hermano. No es cierto que yo veo como mis hijas como chinean los niños y los besan y los se agradean con ellos, ¿no es cierto? Pero este hombre no le brilló nada por nada. ¡Qué tristeza! Pero allí apareció uno que estaba alumbrado por el Espíritu Santo. ¿Quién era ese? Simeón vino y cuando lo vio dijo: ahora no importa que muera, no importa que ahorita muera, ya vi con mis ojos al rey. Ese hombre estaba siendo alumbrado del Espíritu Santo. ¿Y quién más llegó ahí? ¿Quién? Ana llegó, una mujer. Hermano, esos dos hombres, esas dos personas están representando a los hombres y mujeres de fe del tiempo del fin. Ese hombre representa al pueblo adventista de hoy. Esa mujer representa a las mujeres piadosas y sabias de la iglesia. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Esos hombres se dieron cuenta, hermanos, cómo Dios ama a su pueblo. Ellos estaban contentos con el regalo. Pero ¿dónde estaban los ancianos de Judea? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo los ancianos de Judea? ¿Saben qué estaban haciendo? Dándole honores a los paganos. Habían hecho monumento a los profetas muertos y estaban llorando. Si nosotros tuviéramos en el tiempo de ellos, fuéramos como ellos, muertos. ¿Muertos de qué? Estaban muertos en sus pecados. Hermanos, que no nos suceda eso. Porque saben, es necesario entender una cosa. Que antes de recibir una corona, es necesaria la cruz. Es necesario arrastrar una cruz en el nombre de Cristo. Porque el que no arrastra una cruz no sabe dónde va. Porque Cristo, para poder darle sabor a la persona, necesita que entienda que tiene que cargar con una cruz como Él la llevó. ¿O no llevó una cruz el Señor? Porque miren, yo les digo una cosa esta mañana, hermanos. Quiero que busquemos en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5, capítulo del 1 al 4. Mire usted la narración que el Dios Todopoderoso nos hace ahí. Lectura, por favor. Capítulo 5, del 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Muchas gracias, hija. Fíjese cómo una pequeña porción de la Biblia nos da tanta luz. Los investigadores de la Biblia comparan textos. Dice, mas vosotros no estáis ¿en qué? En tinieblas.
Para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué nosotros no estamos en tinieblas? ¿Por qué esta mañana nosotros tenemos que entender que no estamos en tinieblas? ¿Por qué? Porque hemos aprendido que hay señales que anuncian el pronto regreso de Cristo. ¿Cuál es la primera luz que el Señor dejó para que nosotros entendamos que estamos cerca de ella? ¿Cuál es? El terremoto de Lisboa. La segunda señal, el oscurecimiento del sol. La tercera señal, la caída de las estrellas. Cuarta señal, 1844, cuando Dios otorgó todas las verdades que los de Inglaterra no habían recibido. Como ellos no se prepararon, como vinieron a la tierra que Dios les dio y no estudiaron la Biblia, Dios la regaló al movimiento adventista. ¿Están agradecidos con eso ustedes? ¿Qué les parece, hermanos? Los hermanos de Inglaterra no quisieron recibirla porque se apartaron en los negocios, se apartaron en trabajos, en empresas, en paseos, en goces y todas estas cosas. Vino el Señor y la regaló al movimiento de 1844, cuando proclamó al mundo que empezaba el juicio final. Las cosas no vienen por descendencia, hermanos. Los hijos de Abraham no heredaron la sabiduría. Los descendientes de Juan Hus no heredaron el conocimiento. Los descendientes de Jerónimo no recibieron el conocimiento. Los descendientes de Lutero ahora están perdidos en sus iglesias. ¿Quién recibió ese conocimiento? ¿Quién recibió ese conocimiento? En 1844, sin arte ni parte, Dios lo regaló al movimiento adventista porque estudiaron, demostraron que querían saber. Esos hombres lloraron de rodillas porque querían saber la voluntad de Dios y la recibieron porque ellos la duplicaron. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos. ¿Se alegran con eso? Claramente, hermanos. Sabed esto y entendedlo, que la venida del Señor será, y que el que ha de venir va a venir. Va a venir. Mas vosotros no estáis en tinieblas. ¿Por qué? Para que aquel día nos sorprenda como ¿qué? Como viene el ladrón. Fíjese, el ladrón no llega, dice, donde el hermano Marcial o donde el hermano Juan. Y dice, hermano Juan, ahí como a las 2 de la mañana vengo. Y le voy a robar la caja fuerte. Así llega el ladrón. El ladrón llega cuando nadie lo espera. Pero nosotros estamos preparados para recibir uno que aunque no es ladrón, pero que venga. Amén. Y que venga el Señor, porque por su palabra su pueblo vivirá. ¿Cuántos quieren decir un fuerte amén por eso? Que Dios les bendiga esta mañana.